Bien, pues como les comentaba, bienvenidos a esta nueva presentación de que hay de nuevo del mes de diciembre. Como ustedes ya saben, pues esta presentación la hacemos cada jueves primero de mes. Hoy tocó el día 2 de diciembre, entonces, pues, y como ya saben ustedes, el objetivo de esta presentación pues es mostrarles todo lo que se está haciendo eh, en CRM Zeus con nuestro compromiso de mejora constante. ¿Sí? Entonces, pues aquí le vamos a presentar todo, las correcciones, todas las mejoras que se han hecho a lo largo del mes. Y pues para que ustedes tengan el conocimiento y los que están distribuyendo el producto, pues eh, y tengan pues el conocimiento de las nuevas cosas, de las nuevas características que se agregan mes con mes a la plataforma. Bien, como ya es costumbre, pues les comento que pues tenemos lo que es la página de crmseus.com para que ustedes puedan ingresar y pues revisar nuestro contenido. ¿Sí? Por ahí ya saben, encuentran lo que es nuestro blog de soporte, en donde tenemos una gran cantidad de artículos que ustedes pueden consultar para cualquier eh, necesidad que tengan. Por ahí se les presenta algún detallito, a lo mejor algún mensaje de información, algún mensaje de error. Ustedes pueden consultar aquí en el apartado de soporte eh, cualquier artículo, cualquier error que ustedes estén observando en su plataforma. La forma de hacerlo, pues, es haciendo clic aquí en la lupa y aquí escriben el criterio que ustedes están buscando. ¿Sí? Por ejemplo, lo que demostramos nosotros normalmente, pues, es el error Z08, por ejemplo. Z08. Presionan la tecla Enter. ¿Sí? Y lo que es la página, pues les va a mostrar una serie de artículos que encuentra que contengan ese criterio que estamos nosotros utilizando. Entonces, por ejemplo, aquí me aparece el error Z08, que es el que yo estaba buscando. El tema de las licencias del manejador. Entonces, por aquí ustedes van a encontrar esa información. Igual, pues pueden encontrar nuestra sección de precios, el apartado de contacto, ¿sí? Todas las características pues que tenemos en nuestra plataforma. Bien, voy a cerrar aquí esa ventana y vamos a pasar a lo que es nuestra presentación. Sí, como siempre, pues ustedes ya saben, eh, yo les voy a hacer la presentación y al final, si ustedes tienen alguna duda, con todo gusto se las podemos aclarar. Bien, pues en este mes, en lo que viene siendo la versión de escritorio, tuvimos eh, una sola corrección, no corrección, es una nueva característica que estamos implementando. En el caso de la versión de escritorio, ustedes que ya saben que es la versión de configuración, nuestro módulo de configuración, que a partir de ahora pues le vamos a llamar así. ¿Sí? Aquí en esta versión de escritorio se agregó una opción en los parámetros del usuario para que cuando se captura un pedido, bueno, se captura pues la cotización, se manda pedido y una vez que ya se generó el pedido, tenemos la opción de que lo podemos revisionar o facturar desde la misma plataforma. Esto con el sistema administrativo Microsoft. Eh, entonces, para la opción de remisionar, ¿sí? Se nos solicitó que para que el usuario pudiera generar la remisión, tuviera que haber saldado antes
lo que viene siendo pedido. Sí, o sea, generar los anticipos correspondientes hasta que el saldo quede ya en ceros. Entonces, para ello se agregó en la versión de escritorio, en la versión de configuración, se agregó la opción, un parámetro para forzar el anticipo al remisionar, así se llama el parámetro. ¿Sí? Entonces, eso es en la parte de configuración. Se están agregando otras características y les informo que estamos a punto de sacar la siguiente versión. Entonces, pues vamos a dejarlos ahí en suspenso. Sí, ya estamos por sacar esta versión nueva de configuración y vamos o se están agregando pues nuevas características y una corrección de detalles pues que pueden surgir dentro de esta versión de escritorio. Por lo pronto, esto es lo que tenemos en cuanto a los parámetros en el usuario en la versión de escritorio. Bien, en la versión web, sí, en la sección de proyectos, se, se presentaba un error cuando nosotros queríamos guardar un proyecto y le habíamos aplicado un estatus que completa, una etapa que completa. ¿Sí? Si nosotros tenemos en las etapas, por ejemplo, que la etapa ganada y la etapa perdida, en el caso de las oportunidades, normalmente estas son las que se utilizan para completar ese tipo de proyectos. Nosotros podemos seleccionar esa etapa y al momento de darle clic en guardar, se completa nuestra oportunidad. Entonces, se estaba presentando un error a seleccionar esas etapas. ¿Sí? Ya quedó solucionado. Ya se puede guardar el proyecto sin ningún problema. Sí, anteriormente se presentaba el error y no se podía guardar el proyecto. Sí, pero ya en esta actualización que se hizo, ya se puede guardar sin problema cualquier tipo de proyecto, ya sea, yo les comenté en el caso de las oportunidades, nada más por ponerles el ejemplo, pero en realidad es cualquier tipo de proyecto, cualquier orden de trabajo, cualquier tipo de oportunidad, o también en los que no pertenezcan a cualquiera de estas dos categorías. Bien, también en lo que es los proyectos, en las fichas de oportunidades y de órdenes de trabajo, ya ven que están ahí a nivel de portafolio. Entonces, en cualquiera de esas dos fichas, o más bien en las dos fichas, se agregaron dos columnas. Lo que es la columna que nos indica el nombre del contacto del cliente, ¿sí? Que nosotros tenemos en esa oportunidad o en esa orden de trabajo, y el importe, ¿sí? Lo que dentro del expediente viene como valor, ¿sí? En alguna parte por ahí del expediente viene como valor. Entonces, esa columna del importe nos está mostrando el valor de la oportunidad o de la orden de trabajo. Entonces, tenemos esas dos columnas, como ven aquí en pantalla, quedan hasta el final. Si tienen varias estatus, entonces nada más es cuestión de recorrer la barra hacia la parte, hacia la última, hasta el rincón, hacia la derecha, y con eso pues vamos a poder visualizar esas dos columnas. Bien, en el tema de las vistas, ¿sí? Dentro de las vistas de cotizaciones, de tareas y de seguimientos, también se agregó una nueva columna, que es la columna del folio del proyecto al que está ligado perdón, esa- ese documento o esa tarea.
Sí, como pueden ver ahí en pantalla, pues ahí está la columna. En este caso, en la parte de cotizaciones me aparece en la tercera posición. ¿Sí? Está la de folio, que es el folio de la cotización, y viene folio oportunidad, que es, pues obviamente, el folio de la oportunidad o de la orden de servicio a la que esté ligada esa cotización. También, como ustedes saben, pues también lo que es el tema de las tareas y los seguimientos también se ligan o se pueden ligar a un proyecto. Entonces, también en el caso de esos dos eventos, tareas y seguimientos, se agregó esa columna. Como en las demás vistas, sí, al igual que en las demás vistas, si ustedes hacen clic en ese folio, se abre lo que es el expediente de la oportunidad o de la orden de servicio a la que está ligada ese seguimiento o esa tarea. Bien, en el tema de los catálogos, más precisamente lo que es el catálogo de monedas, se agregó, se hizo una mejora, ¿sí? En la cual ya se puede capturar lo que es el símbolo y lo que es el texto de importe en letra. Esto al dar de alta una nueva moneda. Eh, yo me imagino que pues la mayoría de ustedes ya saben de qué se trata. Sí, simple y sencillamente el símbolo pues es el símbolo de la moneda y el texto importe en letra es lo que se va a usar cuando se utiliza ya en lo que es la cotización, en el formato, lo que es el campo del importe o del total en letra. Sí, anteriormente se estaba poniendo lo que es la pura cantidad, ¿sí? Si eran, no sé, 220 pesos con 30 centavos, pues nada más se ponía 220 eh, con 30. Así se ponía lo que es el valor en letra, ¿sí? Ahora ya se está tomando en cuenta lo que es este texto importe letra. Sí, si ustedes se fijan, ahí dice, por ejemplo, pesos, diagonal, MN. Entonces se utiliza para que en el caso de la cantidad, por ejemplo, 220 se utiliza ya pesos y luego ya no se pone letras, sino ya con decimales, ¿sí? No sé, 50 sobre 100, por ejemplo, que son los centavos, y al final moneda nacional o MN, como ustedes le especifiquen en esa parte de texto importe letra. Sí, por ejemplo, si yo le pongo en lugar de MN, le pongo centavos, pues obviamente el texto en el formato de cotización va a decir 220 pesos, 50 sobre 100 centavos. Entonces, ya depende de cada quien cómo va a configurar esa opción. ¿Sí? Además de, pues que es muy funcional esa parte, se solucionó un error que también estaba surgiendo en esta parte, ¿sí? Que es que al guardar la moneda nos marcaba un mensaje de error que decía que el símbolo no había sido definido, ¿sí? Y en ocasiones no nos dejaba guardar la moneda. Entonces se solucionó uno de los errores y el otro pues nos ayuda pues para la configuración de lo que es el valor en letra. Esto es de la cotización. Bien, también en el tema de la cotización, cuando vamos a enviar la cotización a pedido, se agregaron por ahí algunas características que ya se mencionaron en el mes pasado, en esta misma sección de que hay de nuevo, ¿sí? Que se puede acumular cotizaciones a un pedido o bien incluir más cotizaciones este, a este mismo pedido. ¿Sí? Entonces,
cerrar aquí. Ok. En esta sección ya había quedado el desarrollo, pero se tenían que hacer una serie de combinación ahí de eventos o de configuraciones que lo que hacían que cuando nosotros abríamos tratábamos de enviar el pedido y activábamos la opción de acumular a pedidos. Si se fijan ahí me despliega un grid con los pedidos que ya están pendientes en el sistema administrativo, ¿sí? Entonces se muestra ese grid con lo que es el folio, la fecha y el importe, pero las fechas se estaban mostrando mal. Algunas de las fechas se mostraban correctamente y otras aparecía una leyenda, una palabra ahí que decía NaN, por ejemplo, que es not a number, que significa que no es un número. Entonces, por ahí había un detallito que ya se corrigió y ya se muestran correctamente las fechas en el grid. Sí, en ambos casos, cuando activábamos la opción de acumular a pedido o cuando activábamos la opción de incluir más cotizaciones a un cierto pedido, nos aparecía ese error, ese detalle. Sí, pero ya está solucionado, ya aparecen ahora sí, en todo momento aparecen las fechas correctamente. Bien, también en lo que es en la parte de la agenda, ¿sí? Anteriormente, bueno, les explico. Para los que no lo sepan, dentro de lo que es el CRM, tenemos la opción de publicar, le llamamos nosotros de esa forma, publicar los proyectos en la agenda. ¿Qué significa esto? Que los proyectos de cualquier tipo, nosotros decidimos cuáles se publican y cuáles no. De cualquier tipo, los podemos visualizar en la agenda como si fueran una tarea más. ¿Sí? Esto para que pues nos ayude para el tema del seguimiento, para que no se nos pase darle seguimiento a estos proyectos, a estas oportunidades u órdenes de servicio. ¿Sí? Entonces se pueden publicar aquí en la agenda. Lucen como si fuera una tarea cualquiera, pero cuando nosotros la abrimos, sí, ya nos muestra la ventana de edición de un proyecto, ¿sí? No lo que viene siendo una tarea, en este caso es de un proyecto y podemos modificarlo sin problema. Entonces, esta es la característica que ya teníamos, ¿sí? Que a lo mejor ustedes no conocían, pero entonces es cuestión de configuración nada más para que ustedes puedan visualizarlos en la agenda. Ahora, el detalle que se tenía era que, por ejemplo, cuando un usuario crea un proyecto, al guardar este automáticamente genera un evento en la agenda. ¿Sí? Que está disponible para que sea visto por el usuario responsable. ¿Sí? El usuario que se pone como responsable en el proyecto, aquí en la captura en la parte derecha, aquí viene el campo de responsable, por ejemplo, ahí tengo a Brenda. ¿Sí? Pero entonces, el usuario con el que yo estoy creando la oportunidad, se fijan acá ahora hacia el lado izquierdo, dice el usuario Leo, que soy yo. Entonces yo puedo crearle un proyecto y poner como responsable a Brenda, por ejemplo, ella es la que le va a dar el seguimiento. Entonces lo que estaba sucediendo es que al guardar ese proyecto, esa oportunidad, en este caso, se reflejaba en la agenda, pero en la agenda del usuario que lo creó. El usuario que estaba como responsable no lo podía ver. Sí, y eso pues causa conflicto porque en teoría el que le va a dar el seguimiento, yo lo creé, pero yo ya me voy a desentender de esa oportunidad. Sí, la que le debe dar seguimiento es Brenda. Pero resulta que pues, a ella no le aparecía el proyecto por ese detalle que teníamos en el sistema. Entonces se corrigió y ahora sí ya se filtra correctamente todo lo que el usuario puede, perdón, todos los eventos que el usuario tiene agendados, en este caso pues son las oportunidades que le van a aparecer
ya se filtran correctamente y ya lo que puede ver son las suyas propias. ¿Sí? Igual si el usuario decide ver, por ejemplo, ahí ya ven que donde viene el nombre del usuario, y ustedes pueden agregar más integrantes de la empresa, más usuarios de la empresa para que podamos ver sus eventos, sus documentos, perdón, sus eventos, sus tareas. ¿Sí? Entonces, nosotros conforme vamos agregando usuarios, podemos ver todas las tareas que tienen los demás usuarios que nosotros agreguemos aquí. Obviamente, esto es cuestión de configuración. Si nosotros ponemos a un usuario con el rol vendedor, él no puede utilizar esta opción de agregar responsables. Entonces, él solo va a ver sus propios eventos. ¿Sí? Pero en este caso, la corrección es que ya el usuario Brenda, por ejemplo, ya va a poder ver sus oportunidades sin problema. Ya se muestran, se filtran de la forma correcta en la agenda. Bien, también en lo que es el nuevo servidor, en CRM, cuando nosotros queremos descargar la app, ustedes saben, los que no, pues ahorita se van a enterar. eh, para descargar la app, lo que tenemos que hacer es en el móvil, ir al navegador y ingresar a la plataforma a la que queramos ingresar, ya sea el servidor anterior o en el nuevo servidor. En el caso del servidor anterior no teníamos problema. El servidor anterior, ustedes ya saben, es crmzeus, perdón, zeushelmi.com. ¿Sí? Ahí se podía descargar la app sin problema. ¿Sí? Pero en el nuevo servidor no. ¿Sí? En el nuevo servidor nos marcaba algún mensaje de error y no nos permitía descargar la aplicación. Entonces se hizo la corrección y ahora ya se puede descargar e instalar la aplicación para el sistema operativo Android, ¿sí? Para que ya lo podamos utilizar. Entonces, ya está disponible la app para descargar desde su móvil. Bien, en el tema de en las nuevas versiones, ustedes saben que cuando se sube una nueva versión, cada que nosotros iniciamos sesión, o más bien la primera vez que nosotros iniciamos sesión en una empresa, se actualiza, se hace una actualización de las bases de datos de Zeus. Entonces, en esa parte de la actualización de las bases de datos, en algunas ocasiones pueden llegar a surgir errores. Como les digo, esto depende mucho de las configuraciones que tengamos. También depende mucho del tema de la velocidad del internet. ¿Sí? Entonces, pueden surgir errores que no nos permitan actualizar la base de datos correctamente, que incluso a veces no nos permiten avanzar. ¿Sí? En este caso, se hicieron unas mejoras en el proceso de actualización eh, que soluciona la mayor parte de los problemas que estábamos teniendo al momento de que se actualizaba la base de datos. ¿Sí? Obviamente esto no quiere decir, digamos, que no se vaya a volver a presentar algún mensaje de error. Como les digo, depende también mucho de si tenemos problemas con el internet o con la red local. ¿Sí? Cuando está el proceso de actualización, si hay un corte de internet, entonces obviamente el sistema nos va a mandar un mensaje de error. En ese caso, difícilmente nos podemos anticipar, entonces puede ser que vuelva a ocurrir. Si les vuelve a ocurrir, pues simplemente vuelvan a iniciar sesión para que se corra nuevamente el proceso de actualización y si les permite avanzar, pues obviamente nos vamos a dar cuenta que era un problema de internet. En caso de que no suceda así, pues obviamente nos pueden buscar
para que les apoyemos a revisar cuál pudiera ser el problema. Pero como les comento, ya varios de los problemas que se tenían ya se solucionaron con esta mejora que se hizo en el proceso de actualización de las bases de datos. Bien, en este siguiente corrección, lo voy a llamar mejora, se hizo para los usuarios que estaban en una o que están en una zona horaria diferente a la del centro de México. ¿Sí? En lo que es el desarrollo de la aplicación, se consideraba pues las fechas y no habíamos tomado en cuenta lo que viene siendo la zona horaria. ¿Sí? En este caso, en las zonas que eran diferentes a la del centro de México, dependiendo de la diferencia que hubiera, podía suceder que al momento de dar, por ejemplo, nosotros de alta una cotización, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, aquí en mi máquina, pues estamos a 2 de noviembre, ¿sí? Si yo capturo una cotización, ¿sí? Y estoy en el horario del centro de México, pues obviamente se guarda mi cotización, la abro y todas las fechas se mostraban correctamente, ¿sí? Pero digamos que esa misma cotización que yo había guardado, la abre un usuario que inicia sesión en una zona horaria diferente, ¿sí? Y él puede tener, por ejemplo, en el reloj se ve una hora de diferencia nada más. ¿Sí? Eso es lo que se ve en el reloj. Entonces, pero en realidad hay otros detalles ahí relacionados con las fechas que hacían que cuando el usuario abría la cotización, lo que veía en pantalla era un día menos, un día completo menos. Sí, en teoría, por ejemplo, en las zonas en las que es una hora de diferencia, aún así no mostraba la cotización con una hora de diferencia. Sí, la mostraba con un día de diferencia completa. Entonces esto causaba conflicto. En realidad la información se estaba guardando correctamente. Lo único que sucedía es que a la hora de abrir la cotización o al abrir la tarea, este, o el seguimiento, por ejemplo, al abrirlo así nos mostraba una hora diferente. ¿Sí? Perdón, una fecha diferente. Y esto, como les digo, era simple y sencillamente cuestión de visualización. ¿Sí? Porque en realidad la fecha estaba correcta en lo que es la base de datos. Pero, pues obviamente esto causa conflicto. Yo llego y abro una cotización que tiene fecha de un día anterior, pues yo pienso que algo anda mal. Sí, como les digo, que en realidad no estaba nada, no estaba mal el dato. Sí, simplemente me estaba mostrando el sistema el dato de manera diferente. Entonces se hizo la corrección y ya desde cualquier parte, desde cualquier zona horaria, que ustedes abran la misma cotización, ya se va a mostrar la información correctamente. Yo estoy haciendo como que mucho énfasis en la cotización, pero en realidad es en las partes del sistema en donde hay fechas, ahí es en donde se puede visualizar esa corrección. Sí, como les digo, sobre todo los que pueden darse cuenta son los que están en una zona horaria diferente a la del centro de México. Bien, entonces eso es en cuanto a las fechas. También en el tema de las horas, después de que se hizo esa corrección, eh, un usuario por ahí nos reportó que en las horas que se visualizaban en las tareas o en los seguimientos, se estaba mostrando
de la misma forma una hora diferente. ¿Sí? Dependiendo pues de la zona horaria, se podía ver una hora de diferencia, 2 horas de diferencia. Y como les digo, en realidad el dato estaba correctamente guardado, aunque lo estuviera mostrando mal, ¿eh? Por ejemplo, a los que les mostraba que hoy es día 2 y les mostraba que era día primero, cuando guardaban su tarea o su cotización, se guardaba correctamente. O sea, si el otro usuario lo abre en otra parte del centro de México, digamos, se ve bien las horas. Nada más, este mismo usuario cuando la abre le muestra una fecha diferente o una hora diferente. En este caso, las horas. Sí, entonces, también las horas estábamos teniendo problema por ese lado. No nos habíamos percatado. Nosotros estamos todos en lo que es el horario central y no nos habíamos percatado de ese detalle. ¿Sí? Y cuando se corrigió, más bien corregimos, ya me iba a agregar, cuando se corrigió ahí el tema de las fechas, pues no nos dimos cuenta tampoco de lo que es el tema de las horas, hasta que pues el mismo usuario que nos había reportado las fechas nos reportó el tema de las horas. Y pues obviamente se corrigió de inmediato. Entonces, esto es en cuanto a los clientes, o más bien es notable para los clientes que estaban o que están en una zona horaria diferente. Ya en este momento pues ya no lo van a notar. Sí, ya se hizo la actualización y ya las fechas ya les deben de aparecer correctamente. Bien, otro detalle que se tenía en lo que es, en este caso, en la agenda. Ustedes saben que en la agenda pues tenemos o se tiene la opción de que se puede arrastrar y soltar. ¿Sí? Si nosotros queremos mover de fecha y hora un evento, una tarea, ¿sí? No es necesario que hagamos clic sobre el evento y modifiquemos las fechas y las horas manualmente. ¿Sí? Lo que podemos hacer es arrastrar, ¿sí? Con el mouse, arrastrar el evento a la fecha y hora que nosotros queramos moverlo. En este caso estaba sucediendo que cuando se hacía el arrastre de ese evento y al soltarlo, se movía, ¿sí? Esto es un tema muy parecido a lo que es el tema de la zona horaria. Sí, también en ese caso, al arrastrar el evento y lo soltábamos, por ejemplo, el jueves, ¿sí? Al momento que nosotros lo soltábamos, duraba unos segunditos ahí en esa posición y se cambiaba al miércoles, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eh, eso era cuando arrastrábamos para moverla. Pero también sucedía con el simple hecho de tratar de extender el tiempo. Sí, por ejemplo, si aquí en pantalla yo tengo que mi tarea está de las 7:30 a las 9 de la mañana, también en la parte inferior nosotros podemos hacer clic y arrastrar para extenderlo, por ejemplo, hasta las 11. ¿Sí? Entonces, y no hay problema, cuando nosotros lo extendemos y soltamos a las 11, pues la tarea debe de abarcar ese espacio de tiempo. Pero sucede que cuando hacíamos esto también, aparte de que no se mostraba correctamente la colocación de la hora, también nos movía de fecha. Sí, nos cambiaba una hora, perdón, un día hacia adelante o un día hacia atrás, dependiendo de la zona horaria. Entonces, esos detalles, como muy pocas personas, eh, pues tenemos la costumbre ya sea de mover eventos o de utilizar el mouse para hacerlo, pues no, al parecer no se había dado cuenta la mayoría de los usuarios. Sí, pero gracias a Dios pues lo pudimos identificar y ya está corregido. En este caso pues no hubo un reporte en particular sobre este detalle. Sí, lo pudimos detectar y no hubo pues que hacer esperar a ninguno de los usuarios del sistema para tener que corregir.
Bien, entonces este es el tema del arrastrar y soltar. ¿Sí? En lo que es en la parte de hacer clic y de modificar manualmente, pues en ese lado, en ese apartado no había problema. El único problema era lo que acabamos de ver en la sección anterior. Sí, el tema de la zona horaria, este, pero pues esta era una forma diferente de mostrar el error. Entonces, por ese lado era diferente, pero ya quedaron solucionados los dos. Bien, también en lo que es el tema de las tareas, saben que tenemos tipos de tareas, ¿sí? Llamar, este, reunir, o sea, una reunión, un soporte, etcétera. Entonces, esos tipos de tareas, cuando nosotros vamos a dar de alta una tarea, vamos a agendar algo, tenemos que seleccionar un tipo de tarea, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar, voy a mandar un correo, etcétera. Entonces, tenemos que seleccionar un tipo de tarea. Eh, en este caso, ¿sí? Sucede que por ahí con algunos desarrollos eh, se hizo, se hizo una modificación a la parte de la validación de los tipos o de la tarea, del tipo de tarea seleccionado más bien. Entonces, se dejó de validar que estuviera seleccionada una tarea. Sí, anteriormente, si no estaba seleccionado un tipo de tarea, nosotros llenábamos los demás datos y al darle guardar nos mostraba un mensaje de que no se había seleccionado el tipo de tarea. Pero hubo un tiempo entre unos desarrollo y otro que se dejó de validar este campo. ¿Y qué sucedía? Que cuando le dábamos clic en guardar, como no se validaba, no se guardaba con un tipo de tarea en particular. El usuario lo que veía era, le daba a guardar y el sistema no hacía nada. Sí, le daba a guardar otra vez y el sistema no hacía nada. Sí, cerraba su tarea porque no la podía guardar y pues el usuario se quedaba con la idea de que no la había podido guardar y no se daba cuenta de cuál era el problema. Sí, en este caso, como les digo, el problema era que no se había seleccionado ningún tipo de tarea. Anteriormente sí nos obligaba, pero ya cuando dejó de hacerse, ya el usuario no se daba cuenta de qué estaba pasando. El usuario se quedaba con la idea de que no se guardó la tarea y de que no podía hacerlo. Sí, cuando la volví a hacer, ya se acordaba que tenía que seleccionar un tipo de tarea y ya no le pasaba el error. Entonces, pues el usuario ya lo dejaba así. Sí, pero pues sí, un usuario que sí nos reportó y el problema era ese, que se estaba dejando o que se dejó de validar esa opción. También les comento que si ustedes no configuran una tarea, un tipo de tarea como predeterminado, siempre va a caer este campo en blanco, ¿sí? Y van a tener que seleccionar un tipo de tarea. Aquí la recomendación es que lo que sea más común en su empresa, llamar, mandar un correo, hacer reuniones, lo que sea más común lo pongan ustedes como predeterminado. Ese tipo de tarea la pongan como predeterminada. Ya cuando ustedes le dan en crear nueva tarea, pues ya se carga ese tipo ya como predeterminado. Si ese es el que van a usar, pues ya no tienen que preocuparse por seleccionarlo, ya nada más le dan guardar y se guarda su tarea sin problema. Sí, pero si no lo ponen como predeterminado, cada que ustedes ingresen, si no le modifican esa parte, cuando le den guardar, pues les va a aparecer el mensaje de que no han seleccionado un tipo de tarea. Y van a tener que regresar y seleccionarlo y luego volver a darle clic en guardar. Entonces, esa es la corrección que se hizo. Sí, a manera de información extra les comento, les decía que el usuario cuando le daba a guardar veía que no se guardaba en nada, no hacía nada el sistema. En realidad sí se estaba guardando, solo que como se guardaba con el tipo de tarea diferente,
Sí, obviamente ya cuando queríamos ver en la agenda, pues no se veía la tarea, pero la tarea existía en la base de datos. Sí, entonces, sí se estaba guardando, por eso el sistema no daba un mensaje de error. En realidad sí se estaba guardando, pero con un ID de tarea, de tipo de tarea diferente. Y al tratar de recuperar un ID que no existe, pues no. Obviamente el sistema pues no lo ponía, no nos dábamos cuenta que existía ahí esa tarea. Bien, entonces, eso es la validación del tipo de tarea al momento de dar de alta una tarea en el sistema. Bien, también el mes pasado, por ahí les habíamos comentado que en el formato de cotización ya se podía desglosar lo que son los componentes de un kit, ¿sí? Pero nada más. Sí, ya en esta ocasión se agregó una opción dentro de la cotización para que nosotros decidamos en el momento si queremos o no mostrar los componentes. ¿Sí? Anteriormente estaba fijo, ¿sí? No era con cada cotización. Algo que estaba ahí, que lo configurábamos y que después hacíamos una cotización y siempre era o se veían o se desglosaban, perdón, o no se desglosaban los componentes. ¿Sí? En este caso, pues ya en cada cotización yo decido si quiero que se muestren los componentes o no. Sí, ya es y más útil esta parte de mostrar los componentes. Ya es más sencillo que en cada cotización nosotros indiquemos quién sí, qué cliente sí quiere y qué cliente no quiere visualizar esa información. Entonces, al hacer la cotización, justamente a la altura de ver imágenes, arribita de lo que son las partidas, aquí lo estoy mostrando en pantalla, ahí viene la opción mostrar componentes en el formato de cotización. Si lo activo, se muestran los componentes. Si lo desactivo, no se muestran. Se muestra el puro kit como tal. Si digan, aquí viene el paquete para dolor y lastimaduras. Es un paquete y viene el precio. Y luego vienen los productos que son los componentes. Entonces, dependiendo de cómo lo tengamos activado, pues ya vamos a poder generar el PDF o mandar el correo con la información de la forma en que nosotros lo hayamos decidido. Bien, en el tema también de lo que es la cotización, eh, tenemos una característica al momento de agregar una partida, que es que nosotros podemos agregar varias partidas, varios productos de una sola vez. A lo mejor algunos de ustedes no conocen esa opción. Esa parte se puede utilizar cuando vamos a agregar la partida. En lugar de teclear el nombre del producto para que me muestre qué opciones hay y seleccionarlo desde ahí, en lugar de usar esa opción, vamos a usar lo que es la lupa. ¿Sí? Al darle clic en la lupa se abre la ventana de búsqueda de artículos, que es esta que tengo ahorita aquí en pantalla. Sí, en esa ventana de búsqueda de artículo, pues tiene varias características, ver existencias, mostrar todas las claves, pero de la que vamos a hacer mención hoy es la selección múltiple. ¿Sí? Esa característica, pues ya tiene ratito también que se implementó. ¿Sí? Activamos nosotros esa opción y en la parte inferior se abre un grid, el que tengo marcado con un recuadro rojo, se abre un grid en el que al momento que yo voy seleccionando los productos, se quitan de la lista superior y se agregan a la lista inferior. ¿Sí? Entonces, los productos que yo voy seleccionando se van agregando a la lista de los productos que están ahí abajo. Y ya cuando termine, pues ya nada más le doy aceptar y se empiezan a agregar todos esos productos en la cotización. ¿Sí? Entonces, para los que capturan muchos productos, les ahorra mucho tiempo. Obviamente después van a tener que capturar las cantidades, ¿sí? Las piezas, pero en realidad, pues,
Normalmente los productos pues van de a uno. Entonces, pues es muy útil esa parte y ya nada más es cuestión de después seleccionar o modificar esa partida y decir cuántos productos de cierta partida quiero. Y ya es rápido. Entonces, esa opción ya la tenemos de hace un buen tiempo. Sí, se las vuelvo a recalcar para los que no tengan conocimiento de ella, pues ahí está. En esta ocasión, la mención de esta característica es porque en la última actualización que se hizo, surgió un detalle que es que cuando nosotros activábamos la opción de selección múltiple, no aparecía el recuadro para agregar y no nos daba opción el sistema de agregar las múltiples productos. Simple y sencillamente le dábamos clic y no pasaba nada, lo activábamos, desactivamos y no pasaba nada. Entonces, no podíamos utilizar ese apartado. Sí, entonces se hizo la modificación para que pues, se corrigiera el problema que había ocasionado que ya no estuviera funcionando esa parte. Entonces ya ahorita actualmente, para los que ya lo sabían, pues ya está en funcionamiento nuevamente. Y los que no lo sabían, pues para que se den la tarea de probar esa característica. Les digo, puede ser muy funcional, sobre todo para las empresas que hacen cotizaciones por muchos productos. Entonces, pues ahí está esa característica. Y esa es la corrección que se hizo en ese apartado. Bien, también en la cotización, en este caso, en el tema de los impuestos, se mejoró lo que es la validación de la carga de impuestos cuando queremos agregar una partida ya a la cotización, un producto a la cotización. ¿Sí? En un principio, pues se agregaba el producto, se calculaba el impuesto y listo, pero sucedió que llegó un tiempo en el que al cargar ese producto, esa partida y guardar o intentar guardar, el sistema nos decía que el impuesto no se cargó correctamente, así como ven ese mensaje ahí. Sí. Bueno, primero, llegó un tiempo en el que no se cargaba el impuesto y no se calculaba. Si el usuario no se daba cuenta, hacía su cotización, la mandaba a pedido y hasta después veía que no coincidía, o sea, no se había cargado el impuesto. Después se hizo la corrección, se metió la validación y cuando no se cargaba correctamente el impuesto nos mostraba este mensaje. ¿Sí? Eso se hacía precisamente para que si no se cargaba, el usuario pues quedara informado y pues cerrara esa ventana de la partida y la volviera a ingresar. Y ya una vez que la vuelve a ingresar, normalmente ya se cargaban bien los impuestos y ya no tenía problema. Sí, pero el usuario con este mensaje pues ya se daba por enterado que no se había cargado los impuestos. ¿Sí? Y además de que el sistema pues no lo dejaba continuar. ¿Sí? Pero pues se hicieron otras adecuaciones después de que se había corregido esto. Y, por ejemplo, se toma en cuenta lo que es el tema del el parámetro que tiene el cliente de cobrar impuestos. ¿Sí? Se está tomando en cuenta ese parámetro o más bien no se estaba tomando en cuenta al momento de validar esto de los impuestos y cuando el usuario o el cliente tenía desmarcada la opción, el sistema nos mostraba este mensaje, ¿sí? Que no debería de hacerlo, porque en realidad si no se está cobrando impuestos, ya no importa si se cargó o no correctamente el impuesto en la cotización. ¿Sí? Entonces ya esa validación quedaba de más cuando el usuario no tenía esa marcada esa opción. ¿Sí? Además de que si estaba desmarcada, es obviamente porque no se le iba a cobrar impuestos o bueno, alguien no se cobra impuestos en las cotizaciones de estos clientes, ¿sí? Pero seguía apareciendo ese mensaje. ¿Sí? Entonces,
era incómodo para los que tenían clientes, por ejemplo, extranjeros, que no les cobran impuestos y el sistema no los dejaba avanzar. Entonces, pues ya se hizo la validación de este tema de que tenga marcada la opción. Cuando no la tiene marcada, pues ya se deja pasar. Si no se cargó el impuesto correctamente, pues ya no importa. ¿Sí? No se está calculando, entonces no hay problema, se puede continuar. ¿Sí? Entonces ya está esa validación y ya los que tienen clientes que tienen esta casilla desmarcada, ya van a poder hacer sus cotizaciones sin ningún problema. Bien, también en el tema de la cotización, en este mes surgió un detalle que también tiene que ver un poquito con el tema de los impuestos, pero esto es de manera diferente. ¿Sí? En este caso, al guardar una cotización que ya teníamos en el sistema, que ya se había capturado anteriormente, ¿sí? Nos estaba marcando un error, como el que ven ahí en pantalla, ¿sí? Y no nos dejaba guardar la cotización. Esto es en las cotizaciones que ya teníamos guardadas. En las nuevas no había problema, nos permitía guardarlo. Sí, hacíamos la cotización, todo bien, guardábamos, pero cuando la queríamos modificar, sí, o simplemente cuando la queríamos enviar, el sistema lo que hace cuando queremos enviar la cotización por correo o mandarla a pedido, lo que hace es que guarda la cotización. Antes de cualquier cosa, guarda la cotización. Se haya modificado, se le haya hecho algún cambio o no. ¿Sí? Entonces, con el simple hecho de abrir la cotización que ya teníamos ahí guardada y darle al botón de enviar, por ejemplo, entonces se hacía el proceso de guardar y al querer guardar no marcaba este error. ¿Sí? Entonces, en este caso se corrigió. Como les comento, también era un tema con impuestos, eh, los tipos de impuestos pues, que teníamos, por ejemplo, impuestos cero, ¿sí? O si el impuesto al guardar el producto se hubiera guardado nulo, que precisamente para eso fue lo de la situación anterior que les acabo de comentar, la corrección anterior, precisamente por eso, porque se guardaba nulo, fue que había la falla anterior. En este caso, este es diferente, este es en lo que es el botón de guardar la cotización y como les digo, solamente estaba sucediendo en las que ya habían sido guardadas anteriormente. Bien, muchos de ustedes a lo mejor no alcanzaron a darse cuenta de este problema porque no tiene mucho, apenas tiene, no sé, una semana o dos de que se empezó a dar este problema. Normalmente los errores, pues son errores que surgen una o dos semanas, a veces en 1 o 2 días, si se detectan, se corrigen inmediatamente. Todos los errores tratamos de corregirlos inmediatamente, ¿sí? Pero pues algunos que no se alcanzan a detectar en cierto tiempo, pues obviamente no sabemos que están ahí hasta que nos hacen el reporte, pues ya nosotros podemos darnos a la tarea de corregirlos. ¿Sí? Como siempre, pues como les digo, ese es este, nuestro, ¿cómo le podríamos llamar? Nuestro lema, ¿sí? De que todos los errores se corrigen de forma inmediata. Obviamente, a lo que me refiero es que se atienden de forma inmediata y se corrigen dependiendo de la situación, ¿sí? Si los podemos identificar inmediatamente, o sea, si podemos saber de qué se trata, cuál es el problema, ¿sí? Si el usuario que no lo reportó nos da la documentación adecuada, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos que luego nos dicen, ¿sabes qué? Me sale un error al guardar. ¿Me puedes ayudar? Entonces, pues me dice, me sale un error al guardar y pero no me ayudó mucho. Pues nada más cuando lo doy guardar, pero no sé qué error es el que le está marcando, cosas así. Entonces, depende mucho también de la información que nos dé el usuario, que nos pueda ayudar a poder reproducir el error, ¿sí? Porque puede ser que el error se dé cuando le das en guardar y cerrar, digamos,
pero que no suceda cuando le des en guardar y continuar. Entonces, el usuario me dice, le di guardar y me marcó el error. Entonces, yo trato de reproducirlo, le doy guardar y cerrar y no pasó nada. Pues yo le digo, ¿sabes qué? Pues no me está fallando. Sí, pero ya si el usuario me dice, cuando le doy en guardar y continuar, ahí me aparece el error. O sabes qué, entré, le cambié, le hice aquí, le hice allá y luego le di aquí. Entonces, eso nos ayuda mucho para poder reproducir los errores y pues tratar de solucionarlo lo más rápidamente posible. Sí, en este caso, como les comenté, pues este error pasó prácticamente desapercibido para la mayoría, como muchos de los errores, este, eh, pero ya está solucionado. Sí, ya se le informó al usuario y ya está trabajando sin problema. Bien, en lo que es el tema del portafolio, específicamente en el icono de Eva. Eh, También en este caso, este detalle surgió por ahí y duró poco tiempo, que era que cuando le dábamos clic al icono de Eva, para que se abriera la ventana de las tasks que teníamos ahí pendientes, nos marcaba un error. Sí se abría la ventana, perdón, pero no nos daba, no nos mostraba la información y nos marcaba ese error. Cuando le damos cerrar la ventana otra vez, nos volvió a marcar el mismo error. Entonces, ese es un detalle que no permitía que se mostrara la información de los tasks en el CRM, pero que también ya está corregido. Ok. Eh, esta, eh, Este tema de las tareas, de los adjuntos en las tareas, es una mejora, es una sugerencia de los que nos hacen los usuarios y que para nosotros, en base a las sugerencias, es que nuestro sistema se ha ido enriqueciendo. ¿Sí? Las sugerencias del usuario nos ayudan mucho para ir mejorando el sistema cada vez más. Entonces, esto surgió, estos dos temas que voy a mostrar a continuación, pues surgieron de las sugerencias de los usuarios, que es que dentro de las tareas, en este caso, se pudieran también agregar archivos adjuntos. ¿Sí? Entonces, eh, dentro de lo que es la tarea, aparece una ficha que se llama archivos adjuntos. Ahora, muchos, a lo mejor, bueno, normalmente algunos de los participantes que tenemos en lo que es la plataforma, pues están viendo, están probando lo que se está haciendo. Y por ejemplo, a lo mejor algunos, si ustedes lo están haciendo y no les aparece la pestaña de archivos adjuntos, ¿sí? Les comento que nada más aparece cuando la tarea está ligada a un proyecto. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta este detalle. ¿Sí? Si nuestra tarea, nosotros simple y sencillamente agendamos, pero no ligamos esa tarea con ninguno de nuestras oportunidades o de nuestras órdenes de servicio, entonces no le vamos a poder agregar archivos adjuntos a esa tarea. Solamente que pertenezca a un tipo de proyecto, a cualquier tipo de proyecto. Entonces, si no aparece la ficha de archivos adjuntos, eso es el por qué no aparece. Y la forma de agregar los archivos adjuntos, pues es la misma que se utiliza en el tema del cliente o de las oportunidades. ¿Sí? Es exactamente la misma mecánica. Ustedes seleccionan la carpeta, le dan de nuevo, es- exploran su disco duro, seleccionan el archivo y se carga dentro de los adjuntos, en este caso, en el proyecto. Entonces, esto es en las tareas. Pero también
se agregó la opción en los seguimientos, ¿sí? También en los seguimientos se pueden agregar archivos adjuntos y es el mismo caso. Debe de estar, ligado, perdón, ese seguimiento a un tipo de proyecto, a cualquier tipo de proyecto, ¿eh? En este caso no hay diferencia. ¿Sí? Ya sea de tipo oportunidad, ya sea de tipo orden de servicio, o ya saben que tenemos el otro tipo que no pertenece a ninguno de los otros dos. ¿Sí? Entonces, en cualquier tipo de proyecto, con el simple hecho de que el seguimiento o la tarea estén ligados a uno, ya se puede adjuntar archivos en esos dos eventos. Bien, en el tema de la cotización, ¿sí? También tenemos aquí, creo que el título no me ayuda mucho, se lo dejé ahí, no se lo cambié. Seguimientos adjuntos, en este caso es cotización. En el tema de la cotización, eh, también en este caso, algunos de ustedes a lo mejor no habían explorado las características que tiene la cotización. Tenemos la opción de que, además de que podamos mandar el pedido, y podemos remisionar el pedido o podemos facturar el pedido o, simple y sencillamente pues mandar el pedido y se acabó. Sí, pero en este caso, en el tema de la remisión, este, por ahí en este caso también es tema de sugerencias del usuario. Un usuario nos sugiere, pues nos pidió que cuando se tratara de remisionar ese pedido, el sistema validara si ya se cubrió, si ya se saldó ese pedido, ¿sí? Si ya los anticipos generados ya cubrieron la totalidad de ese pedido. Sí, porque anteriormente, aunque no, pues, el saldo todavía estuviera el total de la cotización o del pedido en este caso, de todas maneras se podía mandar la remisión, ¿sí? Y eso no les funcionaba a muchos de los usuarios. Entonces, por ahí alguno de ellos nos hizo la observación y nos pidió que se validara si estaba ya saldado o no ese pedido. Entonces, lo que se hizo fue que se agregó un parámetro. Lo que les comenté al principio, en la versión de escritorio, en la versión de configuración, se agregó ese parámetro de manera que cuando está activo, ¿sí? Si nosotros le tratamos de enviar la remisión desde aquí, desde web, pero el pedido no está saldado todavía, el sistema nos va a marcar, nos va a indicar con un mensaje como el que tengo aquí a la derecha, que pues la cotización sigue teniendo un saldo ahí pendiente, ¿sí? El pedido en este caso más bien, ¿sí? Entonces, si está activado el parámetro y no está saldado, no nos va a permitir remisionar ese pedido, ¿sí? Si está desmarcada la opción, entonces vamos a poder mandar la remisión o hacer la remisión sin problema. Esté o no esté saldado el pedido, ¿sí? Entonces, esa es esta nueva característica que se agregó en la parte de las remisiones, ¿sí? Les comento también, esta funcionalidad de las remisiones solamente funciona para lo que es el sistema administrativo Microsoft y siempre y cuando la versión de este sistema administrativo sea de las más recientes. Si es una versión anterior, pues ya no funcionan los temas de remisionar, de anticipos y todo eso ya no funciona con versiones anteriores de Microsoft. Bien, pues eso es todo
en cuanto a lo que se hizo este mes. Por ahí hay otros desarrollos que se están trabajando y que ya están terminados, pero que estamos todavía haciendo las pruebas correspondientes para ya poder subirlos a la plataforma. Entonces, si estos desarrollos se pueden subir de aquí a que nos volvamos a ver, pues los contemplaremos hasta la siguiente presentación, perdón, aunque ya estén funcionando en el sistema. Sí, de esa manera es como estamos trabajando. Si es algo que se ocupa y que ya está listo, entonces lo subimos y se comenta ya cuando se hace la presentación en el siguiente mes. Si no se está subiendo ahorita, digamos que subimos hoy o subimos la actualización ayer y hacemos la presentación hoy. Sí, no se está haciendo de esa manera. Anteriormente sí lo hacíamos así, ahora pues dependiendo de la urgencia de las sugerencias o de los requerimientos, pues se está subiendo las actualizaciones y simple y sencillamente se les informa en la siguiente presentación que se hace de esta sección de que hay de nuevo. Bien, pues por mi parte eso sería todo en cuanto a la presentación. No sé si tengan por ahí ustedes alguna duda o algún comentario que quieran hacernos. Si gustan, pueden, no estoy seguro si pueden ustedes mismos activar su micrófono o pueden también levantar la mano si es que no pueden hacerlo para que mi compañera Kareli les apoye a abrirles el micrófono. Entonces, ¿tienen alguna duda o comentario? Hola Leo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Soy Adolfo. Buenas tardes, Adolfo. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, aquí andamos. Qué Muchas bueno. gracias por la presentación. Oye, yo escribí ahí en el chat algunos comentarios, pero los resumo. De estas láminas que presentaste, ¿cuáles serían las que aplican exclusivamente para algún sistema administrativo? Porque al menos creo que la lámina número 1 aplica exclusivamente para microchip, ¿no? Pero del Sí. resto de las láminas no sabría diferenciar si también aplica para SAE, ¿no? Ah, ok, mira. Te voy a explicar más o menos en qué te puedes basar para que puedas diferenciar. Todo lo que tiene que ver con tareas, seguimientos, proyectos, este, más que nada, sobre todo para esos tres partes del sistema, es en general. ¿Sí? Eso tú puedes, sin problema, tú puedes decir, aplica para todos. ¿Sí? Ya lo que tiene que ver con el tema del catálogo de clientes, incluso el de prospectos ese también va dentro de los otros tres que te había comentado. Pero lo que tiene que ver con el catálogo de clientes y de productos y lo que es el tema de los pedidos en adelante, eso sí ya va a depender del sistema administrativo. Este, lo que se trata del tema de remisión y facturación, todo eso es solamente para microchip. Ah, ok. Sí, y como lo mencioné, pues también es para los que tengan las versiones más recientes. Sí, si tienen una versión de microchip ya, no sé, 2018, 2019, no funciona esta parte de las remisiones y de la facturación. Sí, pero sí, es nada más para la parte de microchip. Ya, está bien. Y la otra duda que tengo, ya ves que en el que de nuevo pasado se liberó el tema de la cotización y al duplicarla se borraban los campos particulares. Por ahí te mandé un chat y me dijiste que lo iban a revisar. No sé si eso ya quedó listo.
Sí, de hecho, ahorita ya ves que comenté que se estaban haciendo ahorita algunas otras correcciones que algunas en teoría ya están, y yo Ujú. todavía no las he probado, todavía no se ha hecho las pruebas pues de tester, lo que a mí corresponde, este, pero hay algunas que ya están solucionadas, nada más es cuestión de que termine de hacer las pruebas para subir ya esa actualización. Sí, pero sí, ahí está ese tema que de los campos particulares, ya en su momento, en cuanto tú me lo reportaste, yo lo regresé porque ya ves que ya lo habíamos publicado, o sea, ya estaba Sí, claro. funcionando. Entonces, lo teníamos en el documento que tenemos, lo tenemos una hoja en el que ponemos lo que ya está realizado y otra en la que tenemos los errores y otra en la que tenemos las sugerencias. Entonces, ya estaba en el documento de realizadas y lo que yo hice cuando tú me lo comentaste, yo hice las pruebas y vi que realmente no estaba funcionando otra vez, entonces lo que hice fue regresarlo a la hoja de pendientes de errores para que ya lo empiecen a corregir, pues chequen a ver qué pasó, por qué volvió a fallar. Sí, pero sí, en esta actualización que se va a subir, hay algunos puntos aquí de los que yo mencioné que todavía no se han subido, ¿eh? Estamos en Ujú. espera que se terminen algunos de ellos que hacen falta, que ya están prácticamente para subirlos, sea bien hoy en la noche o a lo mejor mañana por la tarde. ¿Sí? Entonces, dentro de esa actualización, yo estoy seguro que ya va a ir corregido ese tema. Uso. Ah, muchas gracias, Leo. Ok, ok, ¿alguna otra duda que tengas? No, sería la única. Yo creo que te escribo en privado porque traigo ahí otro tema. Sí, de hecho, este, qué bueno que lo sacaste a colación. Sí, ahí, por ahí vi que me estabas escribiendo, nomás que ves que estamos ahorita preparando la presentación y ya no te alcancé a responder. Pero sí, ahorita terminando ya te empiezo a responder ahí las dudas que me estabas comentando. Muchas gracias. Ah, al contrario, gracias a ti. Ok, ¿alguien más que tenga alguna duda o algún comentario?